libro capítulo por capítulo, verso por verso, y es una predicación exponencial, textual. Así es que estamos estudiando la segunda carta a los tesalonicenses. Y hemos llegado al capítulo número 2. Para hacer contexto, vemos que los tesalonicenses, Pablo fundó esta iglesia, y en 3 semanas Pablo, entiendo que actuó intensamente, enseñó, no sé qué sistema usaba Pablo, pero vemos que se hizo una iglesia poderosa y convencida, tan convencida que los hermanos inmediatamente se pusieron a trabajar y a expandir el evangelio por todo aquello, a pesar de que los tesalonicenses eran hostiles, los judíos tesalonicenses eran hostiles a la palabra del Señor. Pero ellos lo hicieron y Pablo estaba muy contento, ora por ellos, lo felicita, y es una iglesia que quisiéramos imitar, que habían aprendido tantas doctrinas. A veces venimos a la iglesia hasta por 10 años y cuando le decimos nosotros qué es el Espíritu Santo, cómo te salvas, la gente no sabe. ¿Cómo es el cielo? ¿Verdad? ¿Qué creemos acerca del bautismo? ¿Qué creemos acerca de la comunión? No sé. En cambio, esta iglesia en 3 semanas había aprendido todo esto. Sin embargo, obvio, por ser tan corto, tenía problemas. Y Pablo manda una carta. Uno de los primeros problemas que ellos tuvieron, por la que Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses, fue que algunos de ellos empezaron a morir. Entonces ellos tenían la convicción que si no estaban vivos cuando Cristo viniera, estos se perdían. Porque para los judíos, pues, no es igual que para nosotros. Ellos no entendían acerca de la resurrección y ellos anhelan el reino, un reino terrenal, no un reino espiritual y eterno como nosotros pensamos. Entonces, en ese sentido, Pablo escribe la primera carta y les contesta, ¿verdad? No se preocupen, no será así. Cuando Cristo venga, nosotros vamos a resucitar, y no primero van a resucitar esos que murieron, y después de eso vamos nosotros, y Él les explica que en la primera carta que nosotros vimos ya. Sin embargo, esta primera carta fue recibida, pero se alteró. Se alteró en el sentido de que en la iglesia se filtra gente imitadora. Se infiltran falsos profetas. Se infiltra gente que no pertenece a la iglesia. Hay envidia, hay de todo en la iglesia, porque somos pecadores perdonados. Y nuestra naturaleza está allí dominada por el Espíritu Santo. Pero tenemos los malos deseos. Y en ese sentido, entonces, ellos fueron consolados y empezaron a ser tergiversadas las doctrinas por algunos que andaban hablando ahí. Y entonces Pablo se ve en la obligación de escribir una segunda carta. Porque a los tesalonicenses se les estaba diciendo que la venida de Cristo ya había sido. Y los tesalonicenses habían oído del rapto. Entonces hoy vamos a ver un poco de eso en el capítulo número 2. Y vamos a leer los últimos versos del capítulo 1, que no se tocaron en el estudio anterior. Un par de versos. Vamos a leer el verso 8 del capítulo 1. Verso 8 del capítulo 1. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos, estamos leyendo en el capítulo, perdón, sí, de segunda, sí,
de segunda, sí, los últimos versos que habían quedado. Entonces, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Perdón, no es de primera, ¿verdad? Sí, perdón. Segunda, hoy sí, capítulo 1. Segunda, los últimos versos, sí, hoy sí. Segunda, verso 11, del capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Con esto terminó el primer capítulo de Segunda de Tesalonicenses. Ahora pasamos al capítulo 2. Y entramos. Pero, o sea, después de todo lo anterior, después de haberlos consolado, después de haber orado por ellos, ahora viene a tocar el problema que va a hacer en esta segunda carta. Habían unos infiltrados que habían dicho que la segunda venida ya estaba. Entonces, como dijimos que esta iglesia había sido formada en 3 semanas, entonces no todas las doctrinas habían sido desarrolladas en ellos. Entonces ellos habían oído hablar del rapto. Y el rapto, junto con la segunda venida, son 2 eventos diferentes. Y esto, hasta hoy en día, hay una discusión que yo no voy a tocar cada una de las cosas porque los que nos ven por internet pueden consultar nuestras prédicas en Apocalipsis y ahí tendrán una aclaración acerca de la segunda venida. Yo solo voy a tocar un poco el contexto de que Pablo estaba hablando aquí para los tesalonicenses. Y entonces le dice, pero, y este es un cambio. Esto es un cambio de lo que venía hablando. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, fíjese bien, la primera es venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, rapto. Vamos a poner mucha atención ahí. Él en ese primer verso está hablando de 2 cosas distintas. Fíjense que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor, y luego aparece, y nuestra reunión con Él. Ahora, nuestra reunión con Él, o sea, la iglesia completa, todos los salvos, nos vamos a reunir con Él, ¿cuándo? En el rapto. En el rapto. Ahora algunos discuten de cuándo será el rapto. Si antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. Y estas son posiciones teológicas que tenemos ahí con respecto a esto. Y otros no creen en el rapto, sino que creen que en la segunda venida todas las cosas suceden al mismo tiempo. Entonces, si hoy en día, con toda la información que tenemos, todavía nos confundimos, ahora imagínense los tesalonicenses. Entonces, pero aquí hay 2 eventos que está marcando Pablo y dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Ahora Pablo, cuando se dirige a ellos y les va a hacer una rogatoria con respecto a este tema, ¿cuál es la rogatoria que Pablo hace con respecto a la segunda venida y el rapto? ¿Qué es lo que hace? Y dice, os rogamos, verso 2 del capítulo 2, dice, que no os dejéis mover fácilmente. Hoy en día, hermanos, hay tanta desinformación en las redes sociales y algunos nos exponemos a las redes sociales sin tener todavía el conocimiento necesario. Y es por eso que Pablo estaba usando uno de los recursos en ese entonces, que eran las prédicas y las cartas,
para poder dar la información correcta a fin de que tuvieran una teología correcta. Entonces, pero los hermanos se habían desalentado. Leímos en la carta número 1 que estos tipos fueron a predicar, se fueron con todo, estaban muy contentos, pero de pronto la primera tristeza fue que algunos de ellos empezaron a morir y no habían sido raptados. Entonces ellos creían que los que morían y no habían sido raptados se quedaban. Y Pablo se los aclaró. Ahora tienen otro problema, que los estaban moviendo de la doctrina que Pablo les había dado. ¿Y cómo los estaban moviendo? Veamos el verso 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor, este era el problema. Este era el problema. Entonces, aquí había ocurrido que algunas personas habían comenzado a decir que ya estaban en el día del Señor. Entonces, cuando a mí me dicen que ya estoy en el día del Señor y yo estoy convencido de que yo tenía que ser raptado primero, ¿qué sucede? Me mintieron. Entonces los hermanos empezaron a desanimarse. Aquí hay algunas sectas que se han equivocado y han dicho la venida del Señor, un par de sectas que lo han hecho y se equivocaron. Sin embargo, muchos seguidores que yo al principio no entendí y le preguntaba al Señor, ¿por qué sigue la gente a los falsos profetas? Yo siempre me preguntaba eso. Cualquier pastor puede hacer una locura aquí, empezar a bailar y consigue adeptos. Cualquier pastor dice, traigan el dinero, tírenlo aquí, y él se pone a patearlo para bendecir, y lo creen. Otros dicen, aquí el Señor me dice que 3 al terminar el culto me van a dar $100 y 4 me van a dar 200, y lo creen. Ridiculeces si lo creen. Luego hay payasada santa, risa santa, temblor santo, y hoy por último ha agarrado un baile santo, que hasta las señoras más empiezan ahí a hacer ahí el baile, y hasta salen unos memes ahí bailando chiqui, chiqui, y salen ellos ahí, ¿verdad? Con todo ahí. Y algunas hermanas quizás ya quisieran, ¿verdad? También el brinco ese. Entonces, pero ¿qué les dice Pablo? Que no os dejéis mover. Yo ya les di una doctrina correcta. Tratamos de predicar en la iglesia las doctrinas correctas para que usted conozca lo incorrecto. No se trata que yo voy a una iglesia por lo que me gusta, voy por la verdad. Yo quiero que me prediquen la verdad. No es lo que me gusta. A mí me gusta cantar y ahí no cantan. Es que no es la iglesia para que te guste. Es una verdad que se predica. Y eres tú que la vas a creer o no. Entonces dice, no os dejéis mover de vuestro modo de pensar, de las doctrinas que ya le fueron dadas. De vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Es decir, no se afanen, no se aflijan. Y yo por eso a veces no me atrevo a confirmar algunas cosas de las que no estoy seguro. Porque si decimos eso, nosotros los líderes cargamos con doble responsabilidad y podemos desalentar a un hermano. Por ejemplo, una irresponsabilidad. Cuando venga el Señor, todos sus problemas son quitados. Falso. Falso. Eso es una mentira. Es más, algunos cuando vienen al Señor, más mal les va. En el mundo me he batallado. Hoy aquí me va bien mal. Entonces es algo falso. Los cristianos no se enferman. Es verdad que los cristianos no enferman. Por sus llagas fuimos curados. Una mala interpretación. Si eso, hermano, ¿cómo voy a una iglesia de un patán me está diciendo eso? Que por sus llagas fuimos curados y están llenos los hospitales de creyentes. Entonces, ¿qué pasa? Pues me están mintiendo. Si por sus llagas fuimos curados, nadie estaría enfermo. Y los que estarían enfermos es que son del diablo. ¡Wow! Sería irresponsable decir eso. ¿Estaba enfermo Pablo? ¿Estaba enfermo Pablo? ¿Estaba enfermo Timoteo? Ni a las sandalias le llego yo y estaba enfermo. Pero esto es irresponsable y hayan adeptos. Entonces, hermano, aquí dice que no se dejaran ellos persuadir, ni tampoco mover, ni os conturbéis, ni por espíritu. Cuando dice ni por espíritu, es aquellos que aparecen ahora en internet, te dice el Señor me ha revelado que 3 de aquí son sinvergüenza. No son 3, son más.
Bueno, y cree que está profetizando. El Señor me reveló en su espíritu que ahora al salir de aquí algunos van a ir a hacer una maldad. O sea, entonces, a los tesalonicenses había llegado alguien que por revelación de espíritu les había dicho que ya estaban en la segunda venida del Señor, en la tribulación, en la gran tribulación. Ahora, muchos tal vez no me van a entender la gran tribulación y por eso los mando a que vean nuestros estudios de Apocalipsis, porque no tendría tiempo de explicar. Entonces hay un periodo de tribulación de 7 años que Dios declara. 3 años y medio de la tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. En esos primeros 3 años y medio aparece el hombre de pecado, el hombre inicuo, y se enamora une la religión y la política y se vuelve un líder mundial. Pero a los 3 años y medio se da vuelta este hombre, comete la abominación desoladora, se va al templo y él se hace adorar como Dios en los últimos 3 años. Y esta es la gran tribulación a la que los tesalonicenses le estaban diciendo que ya estaba. Y en esta gran tribulación, en la segunda venida, Dios viene con juicio. En el rapto, Dios no viene con juicio. ¿Viene por quién? Viene por la iglesia y se lleva a todos los suyos. Se lleva a todos los suyos y los recibe, ¿a dónde? Los recibe en el aire. En la segunda venida viene con juicio y viene con vara de hierro y viene a derrotar a todas las naciones impías y al anticristo. ¿Se ve la diferencia? Se ve la diferencia y ya lo vamos a leer. Entonces los tesalonicenses tenían este conflicto y posiblemente en la congregación hayan unos que tengan este conflicto. ¿Por qué? Porque se están dejando conturbar, no por carta, sino por Facebook, por Instagram. ¿Y cuál es la otra red social? Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, ¿verdad? Hay hermanos tiktokeros. Entonces, pero no les voy a, para actualizarlo, pero en el tiempo de Pablo era ¿por qué? Por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Eran 3 formas de comunicación que había, 3 formas. Entonces, pero ahora tenemos más. Y muchos hermanos son conturbados. Yo vi en Facebook a una hermana que hablaba con los billetes, y yo creo. Yo vi a una hermana que hizo un pacto, y en ese pacto, y empiezan las hermanas a conturbarse. Y no se les conturba, quieren venir a la iglesia y me engancha otra. Me engancha otra. Fíjate que yo fui a una iglesia que dicen pare de sufrir, me dieron una botellita de agua en $10 y me curé. Y se llevan la hermana. Se dejan conturbar, se dejan mover. Y Pablo les está diciendo, no. ¿Habrá de todo eso? Sí. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Y estaban manejando, siempre manejan en el nombre de Dios. Todos los estafadores espirituales siempre manejan en el nombre de Dios. Maldonado y su mujer, bueno, en el nombre de Dios. Cash Luna te quita el cash y te deja en la luna. ¿Verdad? La otra, la mujer de Maldonado, te mete al cielo con dinero. A fuerza de pisto te mete, dice. Literalmente. Búsquenlo en YouTube. Y tiene un montón de gente así, ahí. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor? Y el Señor me revela y dice, mis ovejas oyen mi voz y los falsos cristianos oyen a los falsos maestros. Es por eso. ¿A quién estás oyendo tú? Entonces Pablo dice, no estén oyendo a esa gente. No se dejen conturbar ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra. Hermano, ni por TikTok, ni por Facebook. Mira al hermano que vi. Ahí. Me gusta, dice. Pero no ve la doctrina. Entonces, la fidelidad a la doctrina no se puede corromper. Y Pablo le dice, por favor, no. Y en este caso Pablo termina el verso con un tema específico. Y dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Estos hermanos eran tan creyentes que cuando Pablo les dijo que Cristo venía, ¿saben lo que hicieron? Dejaron de trabajar, dejaron de sembrar, se dedicaron a predicar el evangelio por acá y por todos lados. Y después, ¿qué iban a comer? Y Cristo no venía.
Ese fue uno de los problemas que tenía y que ahora tiene que arreglar Pablo. Porque algunos le decían que ya estaban en la segunda. Entonces él va a aclarar eso. Verso 3. Y mire lo que dice. ¿Los creyentes pueden ser engañados? Sí. Aquí se para un montón de gente. Ahora yo, hermanos, con temor y temblor tenía miedo pararme. No a ustedes, sino al Señor. De no decir una barrabasada, de no decir una mentira. Y ustedes no saben cuánto tiempo paso investigando, revisando, para no equivocarme. Porque le tengo temor al Señor. Pero miro barrabasadas, nomás pon locuras en la iglesia, métete a YouTube y pon locuras y vas a ver del Chapulín Colorado. Un hermano que baila y se tira y da 2 vueltas. Unas hermanas manteludas que salen de allá y dicen andar dando vueltas por todo esto. Otros que corren por todo y todos felices. Temor y temblor, dice, hermano, estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso. ¿Cómo no tenerle temor y temblor? A no predicar diáfanamente y clara su palabra. Y entonces Pablo le dice, ustedes no se deben dejar engañar. Primero les dice, no se dejen conturbar, no se dejen afligir, porque los habían desanimado. No sé cuántos desanimados hay aquí. Las enfermedades desaniman. Y no veo sanidad. Yo les he confesado a ustedes que yo me he desanimado. Yo les he dicho a ustedes, no sé de cuántos de ustedes con su enfermedad se han desanimado, porque las enfermedades desaniman. Y algunos los fortalecen. Yo muchas veces he hablado al Señor, Señor, si tú me amas de tal manera, ¿y por qué no me sanas? No sé cuántos de ustedes cuando están afligidos y digo los afligidos, hermanos, porque hay unos que están bien y tienen gracia sobre gracia y no dan gracias. Y gracia sobre gracia es que además de que eres salvo, Dios te tiene bien con alimento, techo y trabajo. Gloria a Dios. Pero hay algunos que están muy enfermos. Y son nuestros hermanos también. Y sufren. Y se desaniman. Y se entristecen. Entonces Pablo no quería que a ellos les pasara eso. Y les dice, no se desanimen, no se entristezcan y no se dejen conturbar. Verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. En ninguna manera. El pastor está enseñando doctrina. En nuestra iglesia, en cada predicación se enseña doctrina porque predicamos textualmente, verso por verso. No andamos saltando ni buscando temas. Hoy es la feria, démosles alegría. Hoy vino... No, nosotros no andamos con eso. Andamos como está escrita la palabra aquí, verso por verso. Entonces dije, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá, y aquí les da una clave, empezamos a diferenciar entre el rapto y la segunda venida. Y entonces les dice, para que ocurra la segunda venida hay un detalle que tiene que pasar. Y hermano, cuando yo les dije que 2 sextas hay que se equivocaron, que son los adventistas y los testigos de Jehová, dieron fechas de fin del mundo. Y me acuerdo que yo estaba algo pequeño en una de esas fechas que sacaron de la escuela los hipótesis y no estudiaron. Y no sucedió. Y luego viene la Elena White y la otra allá en los adventistas y dio otra fecha y se equivocaron. ¿Por qué no se salen de esas iglesias que los engañaron? Pero ahora entiendo. Ahora entiendo. Porque los engañaron, por eso dice en el verso 3, nadie os engañe. Pero si alguien me engaña a mí, ¿yo cómo voy a ir a una iglesia donde me engañaron? Por eso es delicado hablar. Y ellos dieron fecha. Y si no me cree, usted puede textear, puede buscar en Google. Fecha del fin del mundo y quiénes las establecieron. Lo puede buscar. Entonces, eso no es nuevo. A ellos ya les dijeron que ya estaban en la gran tribulación. Y estar en la gran tribulación, y este es otro tema ahorita, la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Ustedes son la iglesia, nosotros somos la iglesia, vamos a pasar por la gran tribulación. Vamos a ver, entonces Pablo empieza a desarrollar ese tema y les dice, miren,
Si ya estuviéramos en la gran tribulación, le dice Pablo, porque no vendrá sin que antes venga y aquí viene la palabra clave, la apostasía. ¿Y qué es apostatar? Desertar, abandonar. Pero no abandonar un par de cosas, no. Van a abandonar a Dios. El mundo va a detestar a Dios. Van a apostatar. Y en lo secular, el mundo va desarrollando. Y pasamos del modernismo, si no lo saben y se enteran, también lo pueden googlear. Y ahora estamos en el posmodernismo. Y en el posmodernismo, Dios no existe, y si existe no sirve para nada. Eso es apostatar. Eso es apostatar. Investiga, hermano, si quiere. En el posmodernismo. Yo no quiero a un Dios, quiero un Dios a mi manera. ¿Ese Dios quiere a los gays? No, pues no lo quiero. Yo quiero un Dios que quiera a los gays. Venite, aquí hay un pastor gay y iglesia gay. Qué bueno. Yo soy fornicario, aquí hay un fornicario y aquí hay un pastor fornicario y aquí reúnan. No funcionan las cosas así. El hombre quiere hacer a Dios a su manera y en el cristianismo es el hombre el que cambia a Dios. Dios cambia al hombre, no el hombre a Dios. Quieren hacer una iglesia al gusto de ellos. Y la iglesia está para edificar y transformar al hombre, no el hombre para transformar a Dios. Entonces, en ese sentido, la gente empieza a apostatar y dice a desertar. Yo no voy allí. Voy a ir donde me den mentiras y me guste. Porque la verdad no me gusta. Y la verdad del Señor solo es una. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo no me salvo por mis obras, me salvo por la obra redentora que Cristo hizo en la cruz. Y Él dice que Él es el camino, que Él es la verdad. Hay gente que me dice, si tan solo supiera la verdad, yo lo sé. Cristo es la verdad. Si yo supiera el camino, ¿quién es el camino? Cristo es el camino. Y cuando yo creo en Cristo, que es el Hijo de Dios, que vino a morir por mis culpas en la cruz, y me identifico con Él, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, eso es el Evangelio, y cuando yo lo creo, alcanzo salvación. Has alcanzado salvación. No dejen que nadie los engañe, dice Pablo. Ahora, va a aparecer la apostasía, pero ya hay apóstatas, todo el tiempo ha habido apóstatas, gente que odia a Dios. Cuando yo estaba en la universidad, los comunistas odiaban a Dios, y con razón. El comunismo odia a la iglesia, pero no a la iglesia de Cristo, odia a la iglesia universal que estaba en ese tiempo, porque eran explotadores y engañadores. Apóstatas siempre va a haber. Gente que no cree en Dios y no quiere creer en Dios o desiste de Dios. Gente que viene a la iglesia, jóvenes, y que cuando se van al mundo apostatan y dicen, ya no quiero saber nada de Dios. Y hoy tienen razón muchos, porque hay tanta corrupción en la iglesia como hay en el mundo. Entonces tienen razón, han sido engañados. Pastores millonarios. ¿Cristo fue millonario, hermano? ¿Quién es el maestro del maestro a quien seguimos? Cristo. ¿Y tu pastor es ejemplo de Cristo? ¿O ejemplo de Rockefeller? ¿O de todos los ricos? Alguien quiso seguir al Señor y le dijo, yo quiero seguirte. No, las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene. Pero su pastor, ¿qué tiene? Evalúa el pastor donde vas. Una flota de jet, mansiones de 600, y enfrente de su cara los estafan. Se parece a Cristo el pastor. El creyente cada vez debemos de parecernos ¿a quién? A Cristo. Y más el pastor porque es el líder. ¿Sí? ¿Tu pastor se parece a Cristo? Esa es la pregunta. Que nadie os engañe de ninguna manera. ¿Cuál es el ejemplo de un servidor de Cristo? ¿Cuál es el ejemplo? Porque antes va a venir la apostasía y se manifestará el hombre de pecado.
Entonces, la gente va a apostatar, pero va a ser guiada por un líder que se llama, ¿quién? El hombre de pecado. Una vez pasamos como 2 horas discutiendo con un adventista, porque él decía que el hombre de pecado, el anticristo, es un sistema y no es una persona. Y sí es un sistema, pero que lo liderea una persona. Claro que hay un sistema contra Dios. Y claro que el anticristo va a poner un sistema. Es más, va a poner una marca también, en un momento oportuno. Pero ver a alguien liderando. Entonces dice, y se manifieste el hombre de pecado. No dice el ministerio de pecado, dice el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esos son los títulos que recibe. El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y qué va a hacer este? Entonces tenemos señales acerca de la segunda venida. Por eso es que el rapto es inminente. Para el rapto no hay señales. El rapto puede ser en cualquier momento. Y la trompeta solo la va a oír el pueblo de Dios. Y el que va a salir solo es el pueblo de Dios. La gente solo nos va a extrañar. La gente solo nos va a extrañar. Unos se van a alegrar, ya se fueron esos que cantaban aleluya. Que bulla hacían. Pero nosotros felices, porque nos vamos a reunir con nuestro Señor. Es lo que dice acá. Entonces dice, va a haber apostasía, pero va a haber el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y qué va a hacer él? Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. En Estados Unidos empezaron las universidades y empezaron las cortes a sacar a Dios de su lugar. Antes había una Biblia en las universidades abierta y un símbolo, y antes se juraba sobre la Biblia porque era lo sagrado y que la gente, ahora te pone en la mano a cualquier gente. ¿Cómo no voy a creer esta profecía yo cuando empiezan a oponerse a Dios? En las universidades no quieren a Dios, en Estados Unidos. No quieren a Dios. En las cortes no quieren a Dios. Pero todavía hay gente creyente y fiel manteniéndose ahí. Entonces, hermanos, nosotros vemos que va a haber apostasía, pero va a haber un líder también. ¿Y cuál es su ministerio? Ir en todo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto se llama la abominación desoladora. Esto implica que va a haber un templo reconstruido y se van a hacer sacrificios. Va a haber la reconstrucción del tercer templo. ¿Ya sucedió eso? ¿Ya sucedió eso? No, todavía no. Pero ¿saben que los israelitas tienen todo preparado para el tercer templo? Tienen la vaca de color rojo, que no es cualquier vaca. Tienen los sacerdotes listos. Y están listos para hacer. Y están debajo del domo de la roca. Están los musulmanes. Está todo preparado, hermano. Y tú no has desprovisto, pero está todo preparado para el tercer templo como está profetizado acá. Y el anticristo en los primeros 3 años y medio va a adorar a Dios, va a convencer a toda la gente, va a glorificar a Dios. No va a haber problema. Por eso es que el rapto puede suceder antes de la tribulación o en medio de la tribulación. Porque Dios nos va a librar de su ira. Porque la iglesia no tiene que recibir la ira de Dios. Porque nosotros ya fuimos perdonados, ya fuimos reconciliados. Gloria a Dios. Dios ya no está enojado con nosotros. La ira de Dios se va a desatar sobre los impíos, sobre los incrédulos y los que están detestando a Dios. Entonces Dios viene a desatar su ira no para su iglesia. Y es por eso que entonces la iglesia no podría sufrir la ira de Dios. Bueno, y hay evidencia de esta cuestión, claro. Por ejemplo, Dios desató la ira contra Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo antes de desatar su ira ahí? ¿Qué hizo con los que estaban allá adentro? ¿Qué hizo? Pasó el Señor, iba paseando allí, se mira a Abraham y le dice, mira, yo voy a ir a destruir allá. Pero yo tengo un sobrino pícaro ahí, que se llama Lot, que es sinvergüenza, yo lo tengo allí.
Y es sinvergüenza, había agarrado para allá porque cuando lo hicieron decidir, y Abraham le dijo, agarra tú pues tu terreno, yo agarró el mejor, y agarró para ese lado. Y entonces le dijo, Señor, si he hallado gracia ante ti, y si hubieran unos buenos ahí, los destruirían. Y empezó a dar un número, no recuerdo con cuántos comenzó. Pero el punto que quiero probar es que Dios no desató su ira mientras no sacó a los justos que estaban ahí. Y sacó a Lot. Bueno, al final, ¿cuántos salieron? Porque venía Lot, ¿con quién venía? Con sus hijas, con su esposa, y les dijo que no vieran atrás, y su esposa vio atrás, y salió solo con las hijas Lot. Y después desató su ira el Señor. No la desató mientras estaba ese justo ahí. Segunda prueba, el diluvio. Noé. Dios iba a desatar hoy su ira con agua. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo que preparara un arca y antes de desatar todo, lo saca y desata su ira. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no creer que ahora, la tercera vez que viene la destrucción mundial, porque estamos hablando de eso, entonces el Señor también va a apartar a sus hijos? Y por eso está ese verso que dice que va a raptar a la iglesia y nos encontraremos con Él en el cielo. ¿Y qué más evidencias tengo yo de eso? Bueno, un matrimonio judío dura 7 años y falta la semana 70 para que se desarrolle. Y la semana 70, ¿cuánto dura la semana profética? 7 años. ¿Y cuánto dura el matrimonio? Dije 7 años. Entonces el Señor viene por su iglesia que está vestida de lino fino, sin mancha y sin arruga. ¿Y lleva a dónde? A celebrar las bodas del Cordero, que duran 7 años. Tiene sentido. Esos 7 años estamos con el Señor en matrimonio. Y en esos 7 años que estamos en matrimonio, aquí se desata la gran tribulación. La gran tribulación. Al final de los 7 años y al final de la tribulación viene el día del Señor. Tiene sentido. Todo tiene sentido. Y por eso le dije, no os conturbéis, no se dejen engañar. Esto es lo que les estaba diciendo Pablo. Entonces ese se opone a Dios, dice verso 4, el cual se opone a Dios, se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciendo pasar. Entonces a los 3 años y medio viene el anticristo, cambia los tiempos, cambia la adoración, hace la abominación desoladora en el templo y todo el que no le adore y no agarre la marca, lo va a matar. Cambia. Y es ahí donde viene la gran tribulación, en esos 3 años y medio. Y ahora ahí viene el día del Señor y el juicio. Juicio terrible que, como digo, lo explicamos en Apocalipsis. Y vamos a terminar con el verso número 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os dije esto? Verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Este es otro problema que todavía investigan todos los teólogos. ¿Qué es lo que detiene al anticristo? ¿Qué es lo que detiene a este perverso? Los tesalonicenses lo sabían, Pablo se lo dijo y no lo dijo aquí. Si ustedes leen el verso dice, ahora vosotros sabéis, o sea, ellos sabían lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dios tiene tiempos para todo. Dios se manifestó, Cristo se manifestó a su debido tiempo cuando había sido profetizado y nació acá. Y fue muerto en su debido tiempo e hizo todos los milagros en su debido tiempo. También el anticristo o la Trinidad satánica va a aparecer a su debido tiempo. Va a aparecer el falso profeta, el anticristo y el diablo. Y esta Trinidad satánica imita la Trinidad del Señor. Bueno, tanto que ellos por eso van a creer que están en el milenio. Algunos van a creer que en los primeros 3 años y medio que el anticristo los engaña, ese hombre hace milagros y prodigios. Los que siguen los milagros y piensan que solo Dios hace milagros, qué error más grande. No les enseñan. ¿Satanás hace milagros? El anticristo recibirá poder del diablo y va a hacer señales, y va a hacer milagros, va a caminar sobre el agua. Es más, va a imitar la resurrección de Cristo, le van a dar una herida de muerte y va a resucitar.
O sea, es el anticristo. O sea, para engañar a los judíos tienen que parecerse. Bueno, cuando a uno le venden una falsificación, solo los expertos la conocen. Tiene que ser tan parecida a la real para engañarte. Entonces el anticristo, para decir que es Cristo, tiene que parecerse mucho a Cristo y hacer todos los milagros que Cristo hizo. Y es lo que va a hacer. Hermanos, que nadie os engañe. Los tesalonicenses sabían, y vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Él se va a manifestar a su debido tiempo, pero nosotros reconocemos que habrá apostasía y tendrá que aparecer el inicuo, el anticristo. La iglesia entiende esa señal. Mientras eso no aparezca, es más, hay otra señal más, tendrá que hacerse el tercer templo. En Israel tendrá que estar el tercer templo. Estas son señales claras, hermano, para que nadie nos engañe que van a suceder. Y Israel está preparado. Tiene el vestuario de los sacerdotes, tiene a los sacerdotes, tiene esa vaca, y si no lo sabían ustedes, pero lo que ven nuestros estudios, ya lo explicamos, hay una vaca de color rojo que debe de haber, y tienen eso, tienen todo listo para el tercer templo. Porque para que el anticristo cometa la abominación desoladora tendrá que profanar el templo del Señor y los sacrificios. Gloria a Dios por su misericordia para con nosotros, hermanos. Y porque no somos de la oscuridad, sino que Dios nos declara las cosas. Y así es que nadie os engañe. Y termino diciendo, porque el propósito de todo esto era predicar el Evangelio, hermano. Y ellos lo estaban haciendo. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Y cómo se alcanza salvación? No por obras, sino por la obra redentora que hizo el Mesías en la cruz, muriendo por todas nuestras culpas. Y alguien dice, ¿y yo cómo lo logro? Así como tú te identificas con los equipos. Yo aquí en El Salvador, pues adoran a dos equipos, al Barça y al... ¿Cómo se llama el otro? El Barça y el Real Madrid. Y yo los oigo pelear. Yo soy del Barça, yo soy del... Nosotros somos de Cristo, amén. Nosotros somos de Cristo. Y pintan las paredes de la casa y andan camisas y andan calzoncillos del Barça o del otro. ¿Y ustedes andan algo de Cristo? Ellos se identifican, ¡ganamos! ¡Ganamos! ¿Y a dónde jugaron? En España. ¿Y dónde estamos nosotros? Pero nosotros ganamos la salvación con la muerte de Cristo. Y eso es identificarse. Yo me identifico con la muerte de Cristo y digo, yo estoy contigo, Cristo. Yo morí contigo y yo resucité contigo y donde tú estarás, yo también estaré. Gloria a Dios. Y es así como alcanzamos salvación. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. El mensaje ha sido entregado, Padre. Llega a todos aquellos que querían escuchar la verdad. Ten misericordia de nosotros y de todos aquellos que aún están